Buenas tardes. Muchas gracias por esta calurosa acogida y gracias por estas cariñosas palabras. Voy a comenzar invocando al Espíritu Santo en esta tarde con una oración del cardenal Verdier, un cardenal francés, que le decía así al Espíritu Santo: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar. Vamos a ir aplicándonos a nosotros mismos esta oración. Primero, inspírame, Señor, lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo lo debo decir, lo que debo de callar y cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender. Dame capacidad para retener. Dame método para aprender. Dame sutileza para interpretar. Y dame gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar. Dame dirección al progresar. Y dame la perfección al terminar. Amén. Bueno, queridos hermanos, buenas tardes. Vamos a comenzar esta charla que, bueno, aunque decían un poquito en mi historia o en mis estudios, yo siempre me dediqué al mundo de la filosofía, del pensamiento, de ideas quizás a veces un poco abstractas, pero hoy vamos a hablar un poquito desde el corazón y desde el alma, porque estamos cansados de tanto discurso que revolotea por encima de nuestras cabezas y que quizás no nos llegan o no nos tocan al corazón humano. Si ustedes leen en el programa, yo he querido titular esta charla o conferencia que nosotros somos bilingües y nuestro primer idioma es el amor. Os voy a contar una experiencia que tuve hace unos años. Yo trabajaba, como decían antes, en una escuela católica y yo pertenecía al equipo, al comité con el que contratábamos nuevos profesores. Y resulta que en aquel tiempo en Europa se pone de moda el llamado bilingüismo. Y cuando íbamos a contratar un profesor, la primera pregunta era: oiga, ¿usted es bilingüe? Es decir, ¿usted habla inglés? Cuando era que no, automáticamente pasábamos a la siguiente persona. Y yo me preguntaba, ¿es que en una escuela católica no podemos hacer otra pregunta? ¿Es que el único criterio para decir que un profesor tiene altura es que sepa hablar 2 o 3 o 5 idiomas? ¿Es que no hay algo más importante? Y yo corriendo busqué la definición, ¿qué significa bilingüismo? Y resulta que dice el diccionario, es la capacidad de una persona para utilizar indistintamente 2 lenguas en cualquier situación
comunicativa y con la misma eficacia. Es decir, que yo puedo hablar con la misma eficacia en un idioma que en otro. Eso significa ser bilingüe. Pero yo estaba pensando en San Pablo. San Pablo era un hombre bilingüe. El apóstol San Pablo, de quien leemos esas hermosas cartas, era bilingüe porque San Pablo, sabemos que era un judío, hablaba el hebreo, la lengua de Israel, pero por otro lado, San Pablo era de Tarso, y Tarso era una ciudad que estaba muy vinculada al mundo de los griegos. Eso significa que San Pablo era bilingüe, hablaba griego y hablaba hebreo. Y resulta que San Pablo va al Areópago de Atenas, que era pues un lugar como este, pero un poco más antiguo, en Grecia. Y San Pablo hablaba pues de filosofía, hablaba de arte, hablaba de cultura, hablaba de pensamiento, hablaba de poetas, hablaba de los Juegos Olímpicos. ¿Y saben ustedes qué pasó con San Pablo? Pues que en una ocasión, de un auditorio quizás más grande que este, solamente una persona se convirtió. Nadie siguió la enseñanza de Pablo. ¿Y por qué? Porque Pablo se dio cuenta de que aunque hablaba 2 idiomas, le faltaba un idioma fundamental, que era el idioma del amor. Y a la siguiente vez que llegó San Pablo a ese Areópago de Atenas, dijo: voy a hablar de Cristo muerto y resucitado, que es el mayor acto de amor, ¿verdad?, de un ser humano y del Hijo de Dios. Y cuando San Pablo habla directamente al pueblo del mayor acto de amor, que es la entrega de Cristo en la cruz y su resurrección, eran multitudes las que seguían a Jesucristo, se convertían y se bautizaban. Por tanto, San Pablo, siendo bilingüe, tenía un problema al principio, le faltaba el idioma del amor. Y colocó el idioma del amor en primer lugar. Y todos continuaron el progreso y el seguimiento en la fe gracias a ese descubrimiento del apóstol. Por tanto, a mí me siguió esta pregunta: ¿qué tenemos nosotros que hacer para ser bilingües? Y claro, es evidente que lo bueno es que hablemos un buen inglés y que nos defendamos bien en este país que nos quiere, que nos acoge, que nos abre las puertas y que nos da tantas bendiciones y oportunidades. Pero trabajando con los hispanos, comprendí que el primer idioma de esta comunidad es el idioma del amor. Después veremos todos los fallos, todas las deficiencias que tenemos y cómo las podemos mejorar. Pero lo más importante que yo descubrí es que realmente nosotros sí somos bilingües, porque nosotros tenemos un idioma maravilloso, que es el idioma del amor. Eso tenemos que trabajar cada día. Y tenemos que partir de la Eucaristía, ¿verdad? Estamos en un congreso eucarístico y mi objetivo es que hoy, como si estuviéramos en una escuela, vamos a intentar dar una calificación a nuestras experiencias de amor, tanto personales como comunitarias. Vamos a intentar ponerle hoy una calificación, a ver si la aprobamos
la superamos o la reprobamos. No sabemos. Pero todo esto tiene que salir de algo central en nuestra vida, ¿no? Y hemos visto cómo la experiencia de la Eucaristía tiene que ser todo para nosotros. Y miren, nosotros no podemos progresar y subir nota en el amor si no nos sumergimos, miren qué bonita esta frase, en ese océano de gracias que es la Eucaristía. A nosotros nos encanta chapotear en charcos sucios y manchados. Y se nos olvida que hay un océano. Miren lo que significa un océano, ¿no? Hay un océano de gracias dentro de la Eucaristía. Y así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es bueno que de vez en cuando lo leamos. Dice el Catecismo, que ya lo decía antes en el concilio, algo muy bonito, dice: la Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Eso significa que Cristo es lo más, Cristo es la cumbre, que todo viene de Él y que, por tanto, de Cristo, que es la Eucaristía, viene todo y hacia allí va todo. Hay un obispo español muy famoso, posiblemente ustedes lo han podido escuchar en la llamada Radio María, el obispo Munilla, y dice que el apostolado, y todos los que estamos aquí tenemos un apostolado en nuestras iglesias, dice que el apostolado es triste si no parte de la Eucaristía. Es más, dice el obispo Munilla, es que no se le puede llamar ni apostolado. Es decir, si lo que hacemos por la iglesia, por la comunidad, por el grupo, por la parroquia, no parte de la Eucaristía, dice el obispo Munilla, eso es únicamente buscarse a sí mismo. Buscarse a sí mismo. Todo tiene que partir de la Eucaristía. Y miren ustedes, lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Esa tiene que ser nuestra finalidad. Miren, dice San Pablo a los Corintios en el capítulo 10, versículo 31. Mira, ya sea que coman, que beban, que hagan cualquier cosa, háganlo para la gloria de Dios. Y esto es una invitación a que repensemos y nos replanteemos qué estoy haciendo en mi parroquia, en mi comunidad o en mi grupo. Si lo que estoy haciendo es autoalimentarme o autoalimentar mi ego, o lo estoy haciendo verdaderamente para la gloria de Dios. Por tanto, el propósito no es que las cosas me salgan bien. El propósito no es que lo que yo haga en la iglesia o lo que haga el Padre tenga éxito, o lo que haga mi grupo, o que sea aceptado por los demás, o que me reconozcan a mí como líder. Ese no es el propósito. El propósito de lo que hacemos, aunque sea comer y beber, ¿verdad? Que se nos da a todos muy bien. Todo sea para la gloria de Dios. Y mirando a la Eucaristía y pensando en esa gloria de Dios, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el bien del hombre. Cuando yo digo que estoy actuando para la gloria de Dios, Dios no necesita que yo le dé gloria. Dios es glorioso por sí mismo. La gloria de Dios es el bien del hombre. Son las gracias que se reparten, se derraman y se vierten sobre el hombre. Eso significa que todo lo que yo hago sea para la gloria de Dios. Y un santo de los primeros siglos, llamado San Ireneo de Lyon, decía que nuestra manera de pensar tiene que armonizar, es decir, tiene que estar de acuerdo con la Eucaristía. Pero dice una cosa importante, que la Eucaristía tiene que confirmar nuestra manera de pensar.
Cuando nosotros decimos o leemos en el Antiguo Testamento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu espíritu. ¿Qué significa? Significa que yo puedo estar actuando por las cosas de Dios, pero mi pensamiento no está en Él. Por tanto, tenemos que adecuar nuestro pensamiento a las cosas de Dios. Y en la Eucaristía no se trata de que Dios me confirme a mí algo, que eso es un peligro, sino yo buscar a Dios. No busquemos en nuestras comunidades que Dios me dé a mí la razón. Tenemos que cristificarnos, dice San Pablo. Es adecuarme con Cristo, no tratar de adaptar a Cristo a mi vida o a mi parroquia o a mi grupo, no. Soy yo el que me tengo que adecuar a Cristo. Entonces, dicho de otra forma, no se trata de que Dios esté de acuerdo conmigo, sino que yo esté de acuerdo con Dios. Y esta forma de vivir la fe, la vida, la comunidad, la Eucaristía, los ministerios, esto nos hará progresar correctamente y positivamente en el verdadero amor. Y si hacemos de la Eucaristía una búsqueda de Dios y de su voluntad, os aseguro que sentiremos cómo Jesús sale a nuestro encuentro, nos confirma, cómo Jesús nos alienta, cómo Jesús nos consuela. Pero me tengo que poner a aceptar y a adecuar mi vida al amor de Dios. Y vamos a dar un paso adelante para seguir hablando de esto del amor, ¿no? Yo decía, la comunidad hispana, nosotros tenemos que ser bilingües en el amor, el primer idioma. Y después hablamos lo que podamos. Pero que nos digan, oye, esta comunidad se identifica porque su primer idioma es el amor. Y vamos a hablar un poquito de esto unido a la fe y a la esperanza, ¿no? Sabemos que esas son las llamadas virtudes teologales que no las podemos separar. No son tres cosas independientes o indiferentes unas a otras, ¿no? El Papa Benedicto XVI, en el mensaje de la Cuaresma del año 2013, se salió un poco de la invitación habitual de decirle al pueblo, pues es tiempo de ayuno, de oración, de penitencia, de limosna. Y dijo, la fe y las obras, que son expresión de la caridad, son inseparables. Y la fe es el seguimiento de Cristo iniciado en un encuentro con Él. Y vamos a decir una cosita sobre la salvación. Seguir a Jesús implica hacer buenas obras. Pero, ojo, notemos que las obras buenas que nosotros podemos hacer, por muy grandes que sean, son nada, son absolutamente mínimas comparadas con la salvación, que es el don y el regalo de la vida divina. Repito esto, nuestras buenas obras, por muchas y grandes que sean, son nada en comparación con el gran regalo de la salvación que Dios nos promete. El encuentro con Cristo tiene que iluminarnos y movernos a servir por amor. Es decir, que el amor al prójimo, el ser primeros y bilingües en el amor, significa que el amor es el fruto de la fe. Hay muchas citas en la Biblia que pueden iluminar esta idea,
Pero vamos a ver esta de Juan capítulo 15, versículo 14 y siguiente. La idea, no es la cita literal. Nos viene a decir San Juan que con la fe se entra en amistad con el Señor. Nosotros con la fe que recibimos en el bautismo entramos en la amistad con el Señor. Pero con la caridad, con el amor, se vive y se cultiva esa amistad. Es decir, que la amistad hay que nutrirla. A la amistad hay que alimentarla. Y la caridad es la que nutre el amor. Es la que nutre, la fe viene nutrida por la caridad y el amor. Y la fe nos hace acoger el mandamiento del amor. Y la caridad nos hace ponerlo en práctica. Así como tendríamos que vivir ese binomio, ¿no? O esas dos partes entre la fe y el amor y la caridad. Pero miren, a veces nosotros desnaturalizamos, es decir, rompemos la naturaleza auténtica de lo que significa la fe cristiana. Por un lado, la reducimos a plegarias. Yo soy un buen creyente porque yo rezo. Yo soy un buen creyente porque yo estoy en oración. Sin embargo, otros únicamente la reducen a la ayuda humanitaria. Yo soy un buen creyente porque yo hago el bien. Por tanto, no rompamos la esencia de la fe cristiana. Son plegarias y son obras. Esto lo vamos a ver un poquito ahora recorriendo 3 pasos que considero que son nucleares importantes para alcanzar este deseado bilingüismo en el amor del que en esta tarde venimos hablando. Y vamos a dar 3 pasos. En el primero vamos a ver cómo la fe nace de la pobreza. La fe nace de la pobreza. En segundo lugar vamos a ver cómo la esperanza nace de la confianza. Parece un juego de palabras, pero después quedará más claro. Para llegar al final viendo cómo el amor nace de la gracia. ¿Cómo vivimos hoy? ¿Cómo vive hoy el hombre de este siglo, la mujer de este siglo? Vivimos como en una fractura, porque hay mucho sufrimiento, porque hay mucho mal, porque hay mucha injusticia, porque hay mucha ignorancia, porque hay muerte, pero por otro lado, el ser humano ese fracturado tiene unos deseos inmensos de felicidad, de justicia, de sabiduría. Todo esto late en el corazón del hombre, pero la realidad es que vemos un mundo roto. Hay una herida interior que ejerce de fuga de agua. El depósito se va saliendo, se va vaciando y hace que el hombre siempre esté sediento. El hombre es un ser sediento. Y esa búsqueda de la plenitud del agua que calme esa sed acompaña la vida del hombre desde que el hombre está sobre la faz de la tierra. El hombre ha puesto todo su empeño, inteligencia, voluntad, relaciones personales, todo ha hecho un esfuerzo sobrehumano y ha buscado fuera de sí. Y encontró un algo, un alguien llamado Dios. Está claro que la historia de la humanidad
equivale a la historia de esta búsqueda. Los hombres más sabios, los más poderosos, los más humildes, los más justos, todos han buscado por encima de todo ese misterio de la grandeza de Dios. Un misterio que es grandeza y un misterio que también es miseria, porque no siempre somos capaces de encontrarlo. Entonces, ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado a que la grandeza del hombre, esa búsqueda de la inmensidad, esa búsqueda de Dios, se enfrenta con la miseria del hombre. Y nos quedamos con una vida en la que no hay más Dios que el ser humano. Y el hombre tiene la última palabra. Y la fuerza del hombre y su razón son las que quieren gobernar absolutamente todo. Y no hay lugar para Dios. Pero en la plenitud de los tiempos, Dios ha puesto su morada en la tierra. Es decir, ante esa búsqueda del hombre, ante esa ruptura del hombre, ante esa miseria del ser humano, pero ese deseo de felicidad, Dios no se queda impasible así, mirando por encima de las nubes qué bien o qué mal nos va la vida. Y nos manda la verdad, que es Cristo. Y se abaja para tocar el hombre y sale al encuentro del hombre. Y este es el regalo, queridos hermanos, de la misa dominical en nuestras parroquias, que Dios ha bajado y sale al encuentro del hombre. Transmitamos esto a nuestros hermanos y hermanas de la parroquia, de la comunidad. La verdad ha venido a visitarnos. Ya no existe en nosotros más ruptura, ya no existen más fracturas, ya no existen más miserias, porque Cristo ha venido a poner su tienda entre nosotros. Lo que pasa es que nosotros le damos la espalda a ese acontecimiento. ¿Y quiénes son los que mejor acogen este misterio de Dios encarnado? Pues son los pobres, los que están más en contacto con la miseria. ¿Cuántas veces le oímos decir al Papa Francisco, una iglesia pobre, una iglesia para los pobres, una iglesia de las periferias? La crisis de fe de los hombres de todos los tiempos es una crisis de pobreza. Miren, los fariseos eran personas buenas, eran algunos extraordinarios, eran gente de oración, daban limosna, eran cumplidores de los mandatos, pero no tenían fe. Pero no era mala gente, pero no tenían fe, se apoyaban en sus propias fuerzas. No había lugar para la miseria, para la pobreza personal, y no podrían abrirse al conocimiento del Hijo de Dios porque su corazón estaba endurecido por la autosuficiencia. En estos años me he encontrado comunidades, parroquias. Padre, ayúdenos a superar una crisis, un problema. Y he observado cómo ciertas comunidades se han quedado nadando en su propia autosuficiencia. Una iglesia solamente rica y para los ricos es una comunidad autosuficiente que no necesita a Dios. Y no hablo de riqueza material o económica únicamente, que nos creemos ricos nosotros, que nos creemos poderosos. Y cuando una comunidad se cree autosuficiente dentro de una parroquia, es una comunidad que en el fondo no necesita a Dios. Es una comunidad que se vuelve hacia adentro. Es una comunidad muda. Es una comunidad sin voz. Es una comunidad sin idioma.
Y damos un paso adelante. El segundo paso os decía que es ver cómo la esperanza nace de la confianza. No se comienza o no se puede comenzar a ser cristiano sino es en virtud de un encuentro. El encuentro con un acontecimiento y con una persona que es Jesucristo el Señor. Dice el Evangelio de Marcos 3:14, y Jesús los llamó. Y ahora yo os pregunto, ¿para qué los llamó? ¿Los llamó para dar catequesis? ¿Sí o no? ¿Los llamó a dar catequesis? ¿Los llamó para crear un ministerio de música? ¿Los llamó para ser parte del consejo económico? ¿Los llamó para crear una cofradía? ¿Para qué llamó Jesús a los suyos? Si vamos al Evangelio de Marcos, dice, y Jesús los llamó para estar con Él. Nosotros confundimos el ser seguidores con hacer cosas. Y creemos que una parroquia, mientras más hace, más estrechos colaboradores del Maestro son. Y dice Jesús, yo te llamo para estar conmigo. ¿Qué significa que Jesús nos llama a estar con Él? Significa que Jesús te llama para emprender contigo un proyecto de amor personal. Y Jesús nos llama a la parroquia para que nos enamoremos de una vez para siempre de Jesús el Señor. Y que estemos con Él, y que le dediquemos tiempo a Él, y que volquemos nuestras alegrías en Él, y que le presentemos nuestras miserias a Él, y que descansemos en Él. Esto significa el seguimiento. ¿Acaso digo que Él no nos llama a dar catequesis? Claro que nos llama a dar catequesis. Y claro que nos llama a crear un grupo de liturgia. Y claro que nos llama a un ministerio musical. Pues claro que sí. Pero lo llama a aquellos que ya tienen la experiencia de estar con Él. Y nuestras comunidades a veces se derrumban porque hemos empezado a crear cosas y a multiplicar ministerios. Y no le hemos dado a la gente la posibilidad de enamorarse de Cristo. Y si no hay ese encuentro personal, profundo, si no siento que estoy con Él, lo que hago es pura filantropía, es decir, lo hago por el bien del mundo, pero no lo hago por lo que decía al inicio, que es para la gloria de Dios. Porque si yo quiero aceptar a Cristo, tengo que cambiar los criterios de mi vida. Y eso ya no me gusta tanto. Ok, yo puedo pertenecer, yo me registro, yo quiero colaborar en tal actividad, pero no me hable usted de cambiar los criterios de mi vida por los de Cristo, que eso sería cristificarse. Entonces, ¿para qué seguimos al Señor? El seguimiento requiere cambiar nuestros criterios. Requiere cambiar nuestra forma de pensar. Por ejemplo, tenemos en la Escritura la experiencia de Juan y Andrés, que confiaron en Él y comprendieron que su destino dependía de Jesús porque sintieron una relación de confianza con Él. ¿Cómo se relacionan la confianza y la esperanza?
La mirada de Cristo hace nacer la amistad, ¿no? Jesús los miró, tú has venido a la orilla, me has mirado a los ojos, me has llamado. Y cuando uno conoce a otra persona y establece una amistad con ella, la vida cambia, te hace cambiar la vida, porque te abre un campo nuevo, una novedad, te abre a la confianza. ¿Y dónde se funda este amor de amistad para poder estar con Él, que necesitamos nosotros como cristianos, como católicos, hispanos, que tengamos un amor con mayúscula siempre en primera fila de batalla? Se funda en el reposo en la casa del amigo. Jesús iba a casa de sus amigos porque encontraba reposo, sosiego, descanso. Esa es la experiencia de Jesús con Marta, María y Lázaro. Era su Betania, ¿no? Su Betania era su lugar de reposo, el lugar de reposo también de sus amigos, el lugar de reposo de los apóstoles. Y solo en la amistad podemos aprender y podemos confiar. Y solo en la amistad podemos suscitar la confianza. Esta es la amistad santa que debe de gobernar en nuestras comunidades parroquiales hispanas. Amistades santas. Amistades que miran a Jesús y descansan y ponen su corazón en Él. Un amor que nace de esa mirada implica una comunidad. Que nuestras parroquias se abandonen en el único que no nos abandonará. Y este debe ser nuestro primer idioma que sobrepasa toda estructura lingüística. Y la confianza es la madre del perdón. Nuestras comunidades están necesitadas de perdón. ¿Cuántas veces me han dicho, Padre, eche de la iglesia fulana que está hiriendo a nuestra comunidad? Nuestra comunidad necesita perdón. Hospital de pecadores, dice el Papa Francisco. Hospital de pecadores. No podemos echar a nadie porque es malo. Ayudémosle a enamorarse de Cristo. Enseñémosle que el que sigue a Cristo tiene que estar con Él, que el que está con Él tiene que tener buenas actitudes. Ayudemos a convertir a nuestros hermanos, pero no seamos jueces. Padre, échela de la iglesia, que no vuelva. La confianza es la madre del perdón y eso es lo que hace desaparecer el mal. Y somos débiles en esto, hay que reconocerlo. Tenemos mucho potencial, tenemos un amor que rebosa en nuestros corazones. Si he aprendido algo del pueblo latino, hispano, yo que soy europeo pero hablo español, es que han sido y he vivido las mejores y más hermosas experiencias de amor en mis parroquias de las que he tenido nunca en mi ministerio sacerdotal. Pero somos débiles y a veces reprobamos esta asignatura del amor, pero Él es fiel, Él no nos abandona. Como decía que yo me dediqué muchos años al estudio de la filosofía, del pensamiento, un filósofo francés, Gabriel Marcel, decía, amar es decir a la persona amada, tú no morirás. Amar es decir a la persona amada, tú no morirás. A mí no me importa que estés en este mundo o en el otro, porque el amor no se acaba, ¿no? Porque el amor no se termina. Y el último paso, para ir pronto terminando, es ver cómo el amor nace de la gracia. Entonces, ¿en qué consiste eso de que nuestro primer idioma sea el amor? La palabra amor indica la naturaleza de Dios. Y somos amados por aquel que es el amor.
¿Y qué diferencia hay entre el amor de Dios y el amor de humano? Pues que nosotros no podemos arrancar el amor de Dios y Dios no te puede amar con distinta intensidad, como nosotros hacemos. Yo te puedo amar hoy más, mañana menos, o incluso dejarte de amar. Eso no se puede dar en Dios porque como Dios es amor, todo lo que Él hace es amor y todo es intensidad de amor. Es decir, no hay un amor a medias cuando hablamos de Dios. Sin embargo, el amor humano se desvanece. Por tanto, amigo, escucha con fe y cree que Dios te ama. Y el amor ese del que hablamos, ese que tenemos que superar con buena nota, es gratuidad. La palabra caridad proviene de charis griego, que significa gratis, que significa gratuidad. La gratuidad es donde no hay cálculo. Yo no te amo para que me ames. Donde no hay recompensa, eso es la gratuidad. Donde no tengo ninguna ventaja por amarte, encima me atacas. Encima que te doy, me criticas, me dañas, me hieres. Pero ese es el amor gratuito que Cristo nos enseña. Por tanto, ese amor a la vez es universal, porque se dirige a toda la persona y a toda la persona y a todas las personas. Es un amor conmocionado. Jesús se conmociona cuando ve a Zaqueo subido al árbol. Es un amor que te nace de la entraña del alma. Es un amor conmocionado, porque Dios se ha conmovido con nosotros. Y la caridad tiene una razón de ser, que es el bien del otro. El nombre mismo de Dios es caridad porque Él se ha dado al hombre. Miren lo que les voy a decir, cómo vivir, por tanto, el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo diría, y nadie se escandalice, no es fundamentalmente un mandamiento, es una respuesta. Dejarnos amar por Dios significa dejarnos conmover por su amor. Es una respuesta al amor de Dios. Es amar al amor mismo. Miren qué bonita frase, ¿no? Es creer y confiar en Él, confiarme en Él amándolo, porque ese es el único amor que no nos esclaviza, es el único amor que nos libera. El amor a los hermanos no nace de una imposición, sino de una imitación. Imitemos el amor de Dios. Tenemos que conmovernos como Cristo se conmueve con nosotros por las necesidades de los hermanos. Pero para amar en profundidad y que podamos decir que nuestra comunidad va adelante en esa primera lengua del amor, tenemos que tener estas 4 notas sencillas. Una es que el amor de Dios en Cristo es inicial. Él no espera correspondencia, sino que Él nos ama primero. Mire, antes de que yo me decida a registrarme o decirle al Padre, Padre, voy a ser parte del grupo de lectores. Antes de que yo me decida a hacer eso, Dios ya me había llamado a eso. No es que yo soy buena gente, tengo un ratito el domingo y le voy a ofrecer al Señor mi lectura dominical. No, es que ya el Señor se adelantó a ti, porque el amor de Dios es inicial. Por otro lado, el amor de Dios es universal. Justos y pecadores hace salir el sol sobre buenos y malos. Padre, eche a ese señor de la iglesia que es un chismoso. Hace salir el sol sobre buenos y malos. El amor de Dios es entrega de la vida. Y el amor de Dios es total. Como os decía antes, no amar solamente
en momentos puntuales. Dios no ama en momentos puntuales. Dios ama siempre. Por tanto, en el Evangelio de San Juan, y ya con esto voy terminando, hay un discurso de despedida que yo os invito alguna vez a leer en casa tranquilamente en vuestros ratos de oración. Y nos da pues también unos puntos de cómo seguir esta progresión lingüística en el amor, por seguir, ¿no?, esa misma terminología que venimos usando. En primer lugar, y tengan esto muy grabado en sus mentes y corazones, que ser cristiano no es en primer y único lugar un asunto doctrinal y de normas, sino es una cuestión de amor. Y lo importante será siempre no desviarse del amor. En segundo lugar, permanecer en el amor de Jesús no es algo teórico o algo vacío de contenido. Solamente dice Jesús una vez: este es mi mandamiento, que os améis. Dice: este es mi mandamiento. El único mandamiento que Jesús se apodera, o digamos que Él presenta como suyo, es el del amor. La única vez que dice eso Jesús: este es mi mandamiento. Lo decisivo en cualquier época, en cualquier momento, para el cristiano es no salirse de ese amor fraterno. Y el resto de las cosas cobrarán sentido. Y Jesús no presenta este amor como algo que nos va a hacer la vida dura y pesada. Ese amor es fuente de alegría. Les hablo de esto, dice, para que mi alegría esté con ustedes y mi alegría llegue a plenitud. Por tanto, hermanos y hermanas, comunidades latinas, hispanas, de cualquier país, cultura, nación, que estamos aquí intentando servir al Señor en nuestros días. Sin amor no es posible. Sin amor somos una comunidad muda, sin idioma, sin lenguaje. Y tenemos que dar pasos hacia una comunidad más abierta, más cordial, más alegre, más sencilla, más evangelizadora, más amable, donde podamos expresar esa amistad con Jesús. Sin ser bilingües en el amor como primera opción, no sabremos cómo generar alegría. Y aún sin quererlo, seguiremos cultivando un cristianismo triste, lleno de quejas, de resentimientos, de lamentos y de desazón. A nuestro cristianismo a veces le falta esa alegría. Dios, repito, es el amor. No es una cualidad de Dios, es lo más profundo, la esencia de una persona, decimos, ¿no? Es decir, no sus cualidades. El amor no es una cualidad que tiene Dios. Entre otras cosas, Dios es amor, no. Dios, en esencia, la definición de Dios es amor. Y cualquier relación con Dios sin un amor manifestado en las obras es pura idolatría. Ese sea el distintivo de nuestra comunidad. Jesús no funda un club cuyos miembros tienen que ajustarse únicamente a unos estatutos, sino que Jesús crea una comunidad que experimenta a Dios como amor y cada miembro lo imita, es decir, repite infinitas veces lo que Dios nos da. Si falta esto, no hay comunidad cristiana. Y termino esta mañana en la procesión con emoción,
contemplaba a una chica con lágrimas mientras Jesús sacramentado, presente, real y vivo, pasaba por delante de ella. Y yo le pedí al Señor en ese momento: Señor, a mí, sacerdote, que en mi primer Jueves Santo regué de lágrimas el altar donde celebré misa, y que también a mí como hombre me entra la frialdad, el aburrimiento, el abandono y el cansancio, yo le pedí al Señor: Señor, dame lágrimas de amor ante la Eucaristía, como esa chica emocionada. Y realmente pensé, esa chica es bilingüe, porque ella conoce el lenguaje del amor. Y ojalá un día el Señor nos invite a pasar al banquete de bodas eternas, y nos pregunte: ¿en qué consistió tu vida y tu idioma? Y uno, con alegría de corazón, pueda levantar la mano y decirle al Señor con el corazón lleno: ábreme la puerta del paraíso, porque yo fui bilingüe, y como hombre y mujer de fe, mi primer idioma fue el amor. Muchas gracias.